Eh, Vamos a meditar hoy. Tenemos un mensaje que es evangelístico. Lleva como intención mostrar que el evangelio es poderoso para salvar, para liberar y para dar vida. Que el evangelio vale la pena recibirlo, vale la pena creer en sus promesas, porque el evangelio proviene de Dios. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. El tema es el Evangelio, poder de Dios. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Palabra del apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos que estaban en Roma. Con estas tremendas palabras el apóstol Pablo les anuncia a los hermanos de Roma que se siente privilegiado al ser heraldo de la buena noticia de Dios que trae salvación a todo aquel que cree. Porque eso significa evangelio, buena noticia. Para Pablo, el evangelio tiene la respuesta a la búsqueda de la gente de su época y la de todos los tiempos. Porque el evangelio es poder de Dios. En los tiempos de Pablo, muchos filósofos escribían, anunciaban que se necesitaba un Salvador que viniera de más allá, no de esta tierra. Y Pablo les dice, aquí está la respuesta divina, el evangelio que viene del cielo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios porque tiene su origen en Dios mismo. El evangelio no es un invento de los hombres. Pablo se sentía, como dije, orgulloso por haber sido escogido para que anunciara el evangelio. El apóstol sabía que la buena noticia que predicaba contaba con la autoridad divina. Por esa causa estaba listo para proclamar la buena noticia aún en la orgullosa Roma, la gran ciudad. Así que, dice Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1:15. A los Gálatas les dice que el evangelio que él predicaba lo había recibido por revelación divina. Oigamos sus palabras. Mas os hago saber, hermanos, fíjese bien, escuche con atención. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. El evangelio, mis amigos, no es una ideología humanista. La doctrina del evangelio es sublime y no puede haber salido de una criatura corrupta. Las promesas del evangelio trascienden la eternidad y no puede ser de origen de las criaturas efímeras. Las demandas del evangelio son elevadas y no pueden ser inventadas por seres que solo producen lo que les conviene. El evangelio nace en el mismo corazón de Dios.
El Evangelio de Juan lo dice con toda claridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que el Hijo del Dios Altísimo vino a esta tierra, se hizo hombre para ser pariente cercano de nosotros y así ser nuestro Redentor. Ese es el Evangelio del poder divino, el Evangelio que procede del mismo corazón de Dios. El Evangelio es poder de Dios porque trae solución al problema más grande del ser humano. El ser humano está lleno de problemas, dificultades enormes. Pero ¿cuál es el problema más grande del ser humano? No es la pobreza material, no es la enfermedad física, no es el hambre de pan, no es la liberación social. Todas estas cosas son problemas que agobian a la raza humana, es cierto, pero todo esto y mucho más son efectos de una causa principal, que es el pecado del ser humano. El pecado nos trajo la separación de nuestro Creador. Sí, Señor, nos separó de nuestro Creador y produjo la muerte en los seres humanos y todas las demás desgracias que nos han hecho llorar a los seres humanos. El poder del Evangelio soluciona el problema del pecado, que es la causa del mal universal de la humanidad. Es lo que dice Pablo en el versículo 17 de Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oiga, qué potencia la que tiene inherentemente el Evangelio. Revela la justicia de Dios. ¿Cómo revela el Señor su justicia por medio de el Evangelio? ¿Cómo es que se revela el Señor o revela el Señor su justicia? Por el poderoso Evangelio. Pero el corazón del Evangelio es Jesucristo mismo. Entonces Él revela su gracia, su bondad a la raza humana por medio de Jesucristo, su Hijo Santo, que se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio poderoso que anuncia que el Santo Hijo de Dios murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el ser humano puede ser declarado justo por la fe sola en Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para salvarnos. Está escrito: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él, siendo justo, murió en lugar de los injustos, que somos todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree sea declarado justo. La Santa Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oiga, justicia de Dios en Él. El Evangelio es poder de Dios porque es el único poder que trae liberación completa al ser humano. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16.
La palabra salvación en el original en que fue escrito el Nuevo Testamento es muy amplio en su significado. Entre otros, significa rescate de un peligro, preservación, liberación. Cuando una persona cree en la buena noticia, o sea, el Evangelio, no solo obtiene el perdón de todos sus pecados. El Evangelio tiene poder del cielo para liberar del poder del pecado. El pecado mantiene cautiva a la gente y no puede liberarse por sus propios medios. El Evangelio, que es poder de Dios, rompe las cadenas del pecado. Nuestro Señor Jesús, quien murió y resucitó por nosotros, nos dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Lo que la psicología no puede hacer, el Evangelio lo hace, y lo hace bien hecho. El ser humano necesita más que educación secular. Necesita más que educación secular el ser humano. Necesita más que liberación social. Más que prosperidad económica. El hombre necesita un cambio de corazón. Ese tremendo milagro no lo puede hacer la ciencia humana. Solo lo puede hacer el poder del Evangelio. El autor del Evangelio dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Oiga esto, repito, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Como puede ver, es Dios el que cambia el corazón. Es Dios el que limpia el alma con el poder del Evangelio. Es Dios quien capacita al creyente para que pueda vivir para honrar a su Padre, ya que está redimido con la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. El Evangelio es poder de Dios porque le da al ser humano esperanza más allá de la muerte. El ser humano es más que carne, no es solo polvo. Los humanos fueron formados por Dios con sus propias manos. También les dio de su aliento sagrado o divino para que fueran hechos conforme a su imagen. Esa imagen fue deformada y manchada por el pecado, pero no eliminada. En todo ser humano hay algo de la imagen de Dios. Esa parte de la imagen de Dios en la humanidad es la que le hace sentir que hay algo que falta en su interior. Cuando el alma está sincerada, a solas, sabe por muchas cosas que tenga en su interior, y racionaliza o piensa, analiza, se da cuenta que algo le falta en su interior. Cuando el alma no ha sido redimida, intenta llenar ese vacío con vicios o una religión que le dé cierta calma. Pero las religiones, aunque le ayuden en cierto modo, no pueden ofrecerle con certeza seguridad más allá de la muerte. El Evangelio ofrece vida eterna ahora y la inmortalidad más allá de la muerte. ¿En qué se basa el Evangelio para ofrecer vida al ser humano más allá de la muerte? En primer lugar, el Evangelio ofrece vida eterna más allá de la muerte porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado y ascendió a los cielos. Y está a la diestra de Dios intercediendo por todos los que creen en Él. También el Evangelio tiene
promesa de vida eterna, porque las promesas de Dios son sí y amén. O sea, lo que Dios promete lo cumple, porque Él es verdad. En conclusión, el Evangelio es poder de Dios porque tiene su origen en Dios mismo. El Evangelio es poder de Dios porque soluciona el problema del pecado del ser humano. El Evangelio es poder de Dios porque trae liberación completa a los seres humanos, a todos los humanos que creen en Él. El Evangelio es poder de Dios porque le da al ser humano esperanza más allá de la muerte. Por tanto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Señor, gracias por el mensaje de hoy. Ruego que lo bendiga y que el corazón de más de alguna persona sea alcanzado. Ruego, Señor, que por su gracia, por su misericordia, alcance a muchas personas. Concede, Padre mío, que escapen del poder del enemigo en que están cautivos a voluntad de Él. Concédale, Señor, a las personas que puedan oír tu palabra, la buena noticia de salvación. Señor, ayúdales. Toque los corazones que entiendan que están destituidos de la gloria de Dios y que solo pueden alcanzar la gracia creyendo en el Evangelio. Gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y esperamos que en la próxima esté con nosotros. Que Dios bendiga su